¿Qué tal, queridos hermanos? Bueno, les quiero compartir, ahora eh, que estamos bien, estamos aislados por supuesto, pero bueno, estamos bien. Hoy vamos a hacer un temita, el tema número 27, que se llama Biblia y tradición. ¿Qué es la tradición? ¿Sí? La tradición es todo aquello que antecede a la revelación, que es también divina y apostólica, que fue la entrega como de mano en mano de todas las vivencias, de todo lo vivido con Jesús, y que después, cada vez que, a medida que iban muriendo, los apóstoles lo iban poniendo por escrito, fruto de la tradición, de la santa tradición, de contarse boca en boca la sagrada revelación. Es el Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento. Nos ponemos en presencia de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculada Virgen de los Milagros, ruega por nosotros. Hay mucha luminosidad y no entiendo por qué. Queridos hermanos, el tema de hoy es la Biblia y la tradición, ¿sí? A menudo los hermanos separados, ¿sí?, discutiendo con nosotros los católicos, nos dicen: ¿dónde habla la Biblia del purgatorio? ¿Dónde dice la Biblia que San Pedro fue a Roma? ¿De dónde sacan ustedes los católicos eso de que María es inmaculada, concebida sin pecado, y que subió en cuerpo y alma a los cielos? ¿De dónde sacamos todo esto? Para nuestros hermanos separados, la revelación divina y la Biblia son lo mismo. La revelación divina y la Biblia son lo mismo. Es decir, para ellos solamente la Biblia se encuentra toda la revelación de Dios. Toda la revelación de Dios. Ahora bien, ¿es correcta esta posición? ¿Es cierto que la Biblia contiene todo el Evangelio de Cristo? ¿Qué dice la misma Biblia al respecto? Además, ¿quién reunió todos los libros inspirados que constituyen la Biblia? ¿Quién los reunió? ¿Acaso no fue la Iglesia la que recibió el encargo de predicar el Evangelio por todo el mundo hasta el fin de los tiempos? ¿Qué hubo primero, la Biblia o la Iglesia? Contestame. Ahí dejamos unos segundos. Mientras tanto voy saludando a algunos de los que siempre se conectan. Romina Belén de la Loye, Rita Miño, la saludamos. Buenas noches, padre, dice Romy. Adriana Torre, de allá de Frank. Patricia Núñez, de acá atrás, de acá atrás. De acá. Saludos, Patri. Marina Díaz, Sole González, de San Fabián. Alicia Laura Medina, mi tía. Gastón me decía anoche, gracias tía. Carlos y Erika, hola Gastón, buenas noches, este es de monje. Adriana Torre dice: buenas noches padre Gastón, mucha bendición y que Dios y la Virgencita lo proteja. Y Gisela Costa, que está por formar el grupo Scout, la saludamos junto con José y con los chicos. Ayelen, la Aye, dice hola Aye, y Santería Fátima de Santo Domingo, ¿sí? Así que bueno, ¿qué fue primero? ¿La Biblia o la Iglesia? ¿Qué fue primero? Pensemos la fe y respondiendo vamos a comprender de qué se trata este tema. Dejamos unos segunditos más. ¿Qué fue primero, la Biblia o la Iglesia? Buenas noches, Tatito Usar.
Alicia Laura Medina dice que la Biblia, o sea, mi tía dice que la Biblia. Ayelen se muestra ¿cómo era? Ahí no me sale, en duda, fácil. ¿Qué fue primero, la Biblia o la Iglesia? Este tema, recordás que se llama tradición y la Biblia, la Santa Tradición y la Biblia. La Biblia y la tradición, o la Sagrada Escritura y la tradición. Tatito Sar dice la Iglesia. Dubitativa se decía, muy bien, Eli, gracias. Claudia Solís, le saludamos. Muy bien, Tatito Sar, dice la Iglesia. Estela del Carmen Ponce, la Estelita Ponce, dice la Iglesia. Muy bien. Gustavo y Oscar Sube. Ahora me dicen toda la Iglesia porque, claro, porque dijeron así, bueno. La Iglesia, vamos muy bien, hermano. Este tema le vamos a explicar por qué la revelación divina no abarca solamente la Biblia, es más allá. Los hermanos separados dicen que la Biblia es igual a la revelación divina. Nosotros los católicos decimos que no, que primero que la revelación divina constituye la sagrada tradición y después cronológicamente la Sagrada Escritura. Así que bueno, saludamos ahí a Gustavo Montechesi, a Mirta Heredia, a Sole González, porque iban escribiendo todo lo que pensaba, yo también dudé. Ah, muy bien, tía, genial, son una genia. Bueno, nosotros los católicos tenemos Santa Tradición, Sagrada Escritura, Santa Tradición, las dos juntitas. La divina revelación no abarca solamente la Biblia, como piensan los hermanos separados, sino que la revelación de Dios se manifiesta en la tradición apostólica y en la Biblia. Es un tema un poco difícil, pero fundamental para la comprensión correcta católica, de la fe católica. De ahí podemos responder a dónde figura el tema de la Asunción de María a los cielos, de la Inmaculada Concepción. De ahí también figura otras cositas más que no parecen, que Pedro se fue a Roma, ¿sí? Bueno, ahí figura todo eso. Es un tema difícil, pero fundamental. Es un tema que ha sido causa de mucho malentendido entre la Iglesia Católica y las distintas iglesias evangélicas. Primero, la revelación divina. La revelación divina es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Viene de la palabra revelar, que quiere decir quitar el velo, descubrir. Dios se reveló de dos maneras: la revelación natural, o mediante las cosas creadas, dice el San Pablo, que todo aquello que podemos conocer de Dios, Él mismo se lo manifestó, pues si bien a Él no lo podemos ver, lo contemplamos por lo menos a través de sus obras, puesto que Él hizo el mundo, y por sus obras entendemos que Él es eterno, poderoso y que es Dios. Esto en Romanos, lo va a buscar después. A través de la a través de la razón, conociendo los efectos de las causas, podemos llegar a Dios contemplando las cosas creadas. Segunda, la revelación sobrenatural o divina. Desde un principio Dios empezó también a revelarse a través de un contacto más directo con los hombres, no a través de la creación por sus obras, sino también directamente mediante los antiguos profetas y de una manera perfecta y definitiva en la persona de Jesús, ya que Él es Dios, Hijo de Dios y Dios. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló por nuestros padres, por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros
por medio de su Hijo Hebreos, Hebreo 1, así empieza la carta del Hebreo 1, del 1 al 2, que es la introducción, ¿sí? Jesús nos reveló a Dios mediante sus palabras, sus obras, sus signos y sus milagros, sobre todo mediante su muerte y su gloriosa resurrección, y con el envío del Espíritu Santo sobre su iglesia. Todo lo que Jesús hizo y enseñó se llama Evangelio, es decir, la buena noticia de la salvación. Pero entonces, ¿cómo fue transmitida la revelación divina? Para llevar el Evangelio a todo el mundo, Jesús encargó a los apóstoles, a los 12, y a sus sucesores, que son los obispos, como pastores de la iglesia, que él fundó personalmente. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes hasta que se termine el mundo. Mateo 28, 18, 20. Aquí notamos cómo Jesús ordenó predicar y proclamar su evangelio. Y de hecho los apóstoles predicaron la buena nueva de Cristo. Años después, algunos de ellos pusieron por escrito esa predicación, es decir, al comienzo de la iglesia se preocupó de predicar el evangelio. Por supuesto, el evangelio que Jesús entregó a los apóstoles no estaba escrito. Jesús no escribió nunca una carta a sus apóstoles. Su enseñanza era solamente oral, con los gestos también, con los milagros que él hacía. Así también lo hicieron los apóstoles. Entonces nace la tradición apostólica. Este mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido, meditado, transmitido, había calado tan hondo en el corazón de los apóstoles que ellos lo transmiten, lo entregan a los oyentes, y esto se llama tradición apostólica. Cuando aquí hablamos de la tradición con mayúscula, nos referimos siempre a la tradición apostólica. No debemos confundir la tradición apostólica con la tradición que en general se refiere a las costumbres, a la idea, al modo de vivir de un pueblo, que pasan de generación en generación, ¿sí? Sino tradición apostólica porque contiene un dato que es revelación divina, ¿sí? No es el mero siempre se hizo así, ¿sí? Siempre se hizo así, Padre, no cambie eso porque siempre se hizo así acá en la iglesia, ¿sí? Sino que el mensaje es de salvación, es evangelio también. Una tradición de este tipo es puramente humana, dice, con respecto a las tradiciones humanas que vamos traduciendo. Por ejemplo, la receta de Marta, ahí la veo a Marta conectada, la receta de Marta para hacer los dulces se la va a transmitir a Silvina, y Silvina va a saber el secreto de mamá, y cuando haga los dulces le van a salir bastante parecido a ella, y es secreto, es tradición familiar, no tiene nada que ver, ¿sí?, con la tradición apostólica, ¿sí? Una tradición de este tipo puramente humana puede ser abandonada cuando se considera inútil, o puede ser mejorada. Así Jesús mismo rechazó cierta tradición del pueblo judío. Ustedes incluso dispensan el mandamiento de Dios por mantener la tradición de los hombres. Marcos 7, versículo 8. Vamos a ver eso. La tradición apostólica se refiere a la transmisión del Evangelio de Jesús. Jesús, además de enseñar a sus apóstoles con discurso y ejemplo, le enseñó una manera de orar, de actuar y de convivir. Estas eran las tradiciones que los apóstoles guardaban en la iglesia. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, se refiere a esta tradición apostólica. Yo mismo recibí esta tradición que a su vez les he transmitido a ustedes. 1 Corintios
Corintios 11:23 nos habla de una tradición. Resumiendo, podemos decir que Jesús mandó a predicar y no escribir su evangelio. Jesús nunca repartió una Biblia. El Señor fundó su iglesia asegurándole que permanecerá hasta el fin del mundo. La iglesia vivió muchos años de la tradición apostólica sin tener libros sagrados del Nuevo Testamento. Así que bueno, para los que reducen que la sagrada revelación, la divina revelación es solamente la Biblia, tenemos que decirle, querido hermano, está errado, ¿sí? Está pensando fuera del tarro, sino que casi se me desarma la compu, sino que Santa Tradición y Santa Escritura. Entonces la Biblia aparece acá, la Biblia. Hacemos un parate y saludamos a Claudia Margarita Muga, ¿sí? Conozco una Muga que es Griselda, ¿sí? A Lucrecia Juárez, a Claudia Cárdenas, buenas noches, Padre Gastón, bendiciones. A Hernán Baumgartner, de ahí de mi pueblo, un santito. Lorena Bricio, Marta Duarte, y seguimos de largo. Bueno, la Biblia, solamente una parte de la palabra de Dios proclamada oralmente fue escrita por los mismos apóstoles y otros evangelistas de su generación. Solamente una parte. Estos escritos inspirados por el Espíritu Santo dan origen al Nuevo Testamento, que es la parte más importante de la Biblia. Está claro que al escribir el Nuevo Testamento no se puso por escrito todo el Evangelio de Jesús. Dice San Juan, Jesús hizo muchas otras cosas que si se escribiesen una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros, nos dice el apóstol, ¿sí? Y eso lo va a buscar en la Biblia. Juan 21:25, que es el primer final del libro del Evangelio de San Juan, según San Juan. La Sagrada Escritura, y especialmente el Nuevo Testamento, es palabra de Dios, que nos manifiesta al Hijo, en quien expresó Dios el esplendor de su gloria. Hebreo 1:3. Podemos decir que solo la parte más importante y fundamental de la tradición apostólica fue puesta por escrito, y esto se llama Sagrada Escritura. Por esta razón la Iglesia siempre ha tenido una veneración muy especial por las divinas Escrituras. Qué bueno tenerlo en la casa abierto, sí, qué lindo que pueda recibir a las personas que entren, ¿sí? Que todos los días podamos escuchar el Evangelio, leer algo ordenadamente. Qué bueno que practiquemos la palabra de Dios, que la escuchemos, no como oyente olvidadizo, sino para ponerla por obra, ¿sí? Entonces, acá surge en la Biblia la Santa Tradición, la Sagrada Escritura y la Santa Tradición. Después de esto podemos decir que la revelación divina ha llegado hasta nosotros por la tradición apostólica y por la Sagrada Escritura. No debemos considerarlas como dos fuentes, sino como dos aspectos de la revelación de Dios. El Concilio Vaticano II lo describe muy bien. La tradición, dice el Concilio Vaticano II, la tradición apostólica y la Sagrada Escritura manan de una misma fuente, se unen en un mismo caudal y corren en el mismo fin. La tradición con mayúscula y la Sagrada Escritura están unidas, están ligadas, se iluminan mutuamente, de modo que ninguna puede subsistir sin la otra. Esto lo expresa muy bien el Concilio Vaticano II.
Además, la Sagrada Escritura presenta la tradición como base de la fe creyente. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Esta es tradición. ¿Vieron? Filipenses 4:9. Lo que aprendieron de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Acá está hablando de la tradición. Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Fácil esta para leer, para memorizar también. Hermanos, manténganse firmes, guardando fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. Oralmente y por carta. Segunda Tesalonicenses 2:15. Esa también es fácil de memorizar. Está claro que el apóstol Pablo, para confirmar la fe de los cristianos, no usa solamente la palabra de Dios escrita, sino que recuerda también de una manera muy especial la tradición o la predicación oral. Para el apóstol, la forma de transmisión del Evangelio son la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Tienen la misma importancia. En realidad, una vez que se escribió el Nuevo Testamento, no se consideró acabada la tradición apostólica, como si estuviera completa la revelación divina. La Biblia no dice eso. En ninguna parte está escrito que el cristiano debe someterse solo a la Biblia. Si no, seríamos fundamentalistas, literalistas, ¿sí? Seríamos la religión del libro. El católico no es de la religión del libro. Esta es una idea que surgió entre los protestantes en el 1550. En la Iglesia Católica siempre hubo una conciencia clara de la importancia de la tradición apostólica, sin quitar a la Biblia el valor que tiene. Sola Escritura, van a decir los hermanos luteranos, ¿sí? En el 1517 más o menos. ¿Solo la Biblia basta? Es un error creer que basta la Biblia para nuestra salvación. Esto nunca lo ha dicho Jesús, y tampoco está escrito en la Biblia. Jesús, reitero, nunca escribió un libro sagrado, ni repartió ninguna Biblia. Lo único que hizo Jesús fue fundar una iglesia y entregarle su evangelio para que fuera anunciado a todos los hombres, hasta el fin del mundo. Fue dentro de la tradición de la iglesia donde se escribió y fue aceptado el Nuevo Testamento. San Agustín lo va a decir de otra manera. No creería que estos libros son inspirados si la Santa Madre Iglesia no me indujere a eso. Eso se llama tradición. Bajo su autoridad apostólica fue aceptado, ¿sí? Además, la Iglesia vivió muchos años sin el Nuevo Testamento. El que se terminó de escribir en el año 97 después de Cristo. Y también es la Iglesia la que en los años de los años 393 al 397 escribió el canon o lista de los libros sagrados que estamos utilizando hoy en día. Por tanto, si aceptamos solamente la Biblia, ¿cómo sabemos cuáles fueron los libros inspirados? La Biblia, en efecto, no contiene ninguna lista de ellos. Fue la tradición de la Iglesia la que nos transmitió la lista de los libros inspirados. Supongamos que se perdiera la Biblia. En ese caso, la Iglesia seguiría poseyendo toda la verdad acerca de Cristo, la cual, hasta la fecha, ha sido transmitida fielmente por la tradición, tal como lo hizo antes de escribir el Nuevo Testamento.
Los hermanos separados, al aceptar, al decir que solamente la Escritura basta, están reduciendo, están achicando, están minimizando el auténtico conocimiento de la revelación divina. Guardemos esta ley de oro que nos dejó el apóstol Pablo. Manténganse firmes, fielmente a las tradiciones que les enseñamos por palabra y por carta. 2 Tesalonicenses 2:15. El magisterio de la iglesia. Bueno, y acá aparece el magisterio de la iglesia y terminamos, ¿sí? Por hoy creo que llevamos 25 minutos, así que vamos a andar bien. La revelación divina abarca la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Esto se llama depósito de fe. Lo podemos encontrar en 1 Timoteo 6:20 y 2 Timoteo 1 del 12 al 14, del 12 al 14, ¿sí? Fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Ahora bien, el oficio de interpretar correctamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la iglesia. Ella lo ejercita en el nombre de Jesús. Este magisterio, esta capacidad de enseñar, según la tradición apostólica, lo forman los obispos en comunión con Pedro, con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma o el Papa. El magisterio no está por encima de la revelación, sino que está al servicio de la revelación y al servicio del pueblo fiel, para enseñar puramente lo transmitido. Por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. El magisterio de la iglesia lo escucha devotamente, lo guarda, defiende, ¿sí? Y lo explicita y lo explica fielmente. Los fieles, recordando las palabras de Cristo a sus apóstoles, el que ustedes lo escuchan, a mí me escucha. Lucas 10. Entonces el que escucha al magisterio, escucha al mismo Cristo también. Lo reciben con docilidad la enseñanza y directrices de sus pastores. Le dan diferentes formas. El magisterio de la iglesia es una guía segura en la lectura e interpretación de la Sagrada Escritura, ya que nadie puede interpretar por sí solo. ¿Sí? Porque cualquier momento despreciando el magisterio, uno puede interpretar cualquier cosa. Léete esta 2 Pedro 1:20. Vas a comprender lo que dice, ¿sí? Ya que nadie puede interpretar por sí mismo la Escritura. El magisterio de la iglesia orienta también al crecimiento y a la comprensión de la fe. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la comprensión de fe puede crecer en la vida de la iglesia cuando los fieles meditan la fe cristiana, comprenden internamente los misterios de la iglesia. Es decir, el creyente vive la palabra de Dios en todas las circunstancias concretas de su historia, de su vida, y hace cada vez más explícito lo que estaba implícito en la palabra de Dios. En este sentido, la tradición divino-apostólica va creciendo, como sucede con cualquier organismo. Este es precisamente el significado que hay que dar a las definiciones dogmáticas hechas por el magisterio de la Iglesia. 4 puntos para resumir. Resumiendo, podemos decir que la Iglesia no saca solamente de la Sagrada Escritura la certeza de toda la revelación divina, no es solo Escritura. Segundo, la tradición
y la Sagrada Escritura constituyen el único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como en un espejo, la iglesia peregrina contempla a Dios, fuente de toda su riqueza. 3. El oficio de interpretar correctamente la palabra de Dios le ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia, que son los obispos, en comunión con el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, el Papa. 4. La tradición, la escritura y el magisterio, según el plan de Dios, están íntimamente unidas, de modo que ninguna puede subsistir sin la otra. Las 3, cada una según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de los hombres. Saludamos ahí a algunos, ¿sí? A Luciano Alberto de San Genaro, a Antonia Gauna, ¿sí? A Isa Leiva, a Liliana Malagueño, que siempre me acuerdo de ese apellido porque me hace acordar a un malagueña salerosa. ¿A quién más? A Isla Montero, a Silvina Ibáñez, de ahí de San Genaro, Alejandro Celario, Alejandro Mirá Celario, creo que es de acá de Galve. Norma Rodríguez dice: hola Padre Gastón, desde Cañada, Rosquín, los saludo. Bueno, gracias Norma. Estela Sandoval, Gladys Frutos de Ceballos. Buenas noches Padre Gastón, dice Estelita. María Rosa Guidobono dice, de acá de San Carlos, dice: bendecida noche Padre Gastón. Muy buenas sus explicaciones, muchas gracias. Eli Espinosa de Santo Tomé dice: muy interesante. Luciano Alberto dice: buenas noches. Bueno, preguntas para que vos las puedas reflexionar. Ya vamos por el minuto 32, creo. 32. Primera pregunta: ¿qué fue primero, la Biblia o la iglesia? Ya la respondieron. Segunda: ¿qué significa la palabra revelación? 3. ¿De cuántas maneras se reveló Dios al hombre? 4. ¿Qué ordenó Jesús antes de subir al cielo? 5. ¿Cuándo se pusieron por escrito la enseñanza de Jesús? 6. ¿Qué significa tradición apostólica? 7. ¿Basta solo la Biblia para la salvación? 8. ¿Jesús fundó una iglesia o mandó a difundir la Biblia? 9. ¿Cuál es la función del magisterio? Gerardo de Galvez, con razón, me acompaña siempre a la cárcel, Gerardo. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Buenas noches, padre, muy buena la charla, soy Gerardo de Galvez. Bueno, nos acompañamos a la cárcel mutuamente los días sábados, ahora no porque estoy aislado, pero bueno, seguimos. Bueno, espero que te haya servido esto. Respondiendo a las preguntas se van a ir fijando en la mente. Anotate bien las citas bíblicas para tener y amar más la fe católica, la fe que tenemos, que es amplia, que es apostólica también. Decimos que una santa católica y apostólica, acá está, ¿sí? La tradición. Bueno, que ande muy bien. Por acá tenía un poco de pelo verde. Tengo los pelos pegados porque hoy me estaba pintando y me apoyé en la misma cosa que estaba pintando,
con la cabeza y me dejó todo el pelo verde. Rita Miño dice, gracias padre, siempre claro, sí, o personal, o Movistar. Bueno, gracias. Sole González dice, muchas gracias padre Gastón, Dios te bendiga y te proteja. Bueno, gracias Sole, que ande muy bien. Que el Señor los bendiga, los guarde y los, bueno, y como era, los acompañe siempre. Alicia Laura Medina dice, fue muy fructífera la explicación. Gracias, padre Gastón. Bueno, también soy tu sobrino, no tenés que decirme padre tampoco, Bueno, que andes muy bien todos, que el Señor les conceda una santa y bendecida noche. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.